Luis del Pino es Radio Libertad. (7:31), 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el Partido Popular acusándolo de actuar de forma similar al PSOE. El PP y el Partido Socialista parecen la misma cosa y actúan de la misma manera, ha afirmado durante una visita a Alcalá de Henares. El Congreso del Partido Popular parece que el señor Núñez Feijóo ha elegido una ejecutiva como más dura. ¿Esto puede suponer algún tipo de acercamiento hacia su partido? Sí, yo creo que no me corresponde a mí valorar la elección de personas que hace el Partido Popular, ni caer en la trampa de pensar que pone caras o perfiles más o menos duros. A mí no me importan las personas que el Partido Popular ponga al frente de su Congreso, eso es cosa de ellos. A mí me importan las políticas que se defienden. Y yo lo que quiero decir hoy, precisamente en Alcalá de Henares, es que las políticas de inmigración masiva son compartidas con el Partido Socialista y pactadas en Europa. Y que la única distinción y discusión que en este asunto parece que hay entre Partido Popular y Partido Socialista es si regularizan a 500.000 o a 800.000. Y ese para nosotros no es el problema. Nosotros no queremos regularizar a nadie que incumpla nuestras leyes. Los queremos a todos de vuelta en sus países, a los que entren ilegalmente a nuestro suelo. Por otro lado, comparten las políticas verdes, las políticas de la Agenda 2030, las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de financiación de sindicatos, partidos, organizaciones patronales y ONGs al servicio de ideologías nefastas. Con lo cual, el día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Mientras tanto, tenemos que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista parecen la misma cosa y actúan de la misma manera. Una valoración. La valoración del Comité Federal del Partido Socialista. En cuanto al Comité Federal del Partido Socialista, es decir, a la reunión de la mafia, yo solo tengo que constatar una cosa. Sánchez está dispuesto a resistir a cualquier precio. Y además de constatar una cosa, quiero formular un deseo. Espero que esa resistencia acabe destruyendo al Partido Socialista. Las declaraciones se produjeron en el marco de su presencia en la localidad madrileña, donde días atrás tuvo lugar una protesta tras la detención de un presunto violador que residía en el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de Inmigrantes. Bueno, ya saben ustedes el caso, una violación salvaje en Alcalá de uno de los inmigrantes ilegales allí instalados por el gobierno central con la anuencia de la Comunidad de Madrid, porque están todos en ese tipo de política. Vamos, hasta el punto de que los gobiernos autonómicos del Partido Popular están aceptando que se les repartan menores extranjeros no acompañados, a pesar de que al País Vasco y a Cataluña se les ha excluido de ese reparto. Hace falta ser primo, ¿verdad? No hace falta ser primo. ¿Saben ustedes lo que pasa? Aquí hay muchísima gente haciendo dinero con el reparto de ilegales y de menas. Muchísima ONG poniendo el cazo para llevarse unos fondos cuantiosísimos con los que supuestamente se trata de atender a los ilegales. Por supuesto, a los ilegales de los fondos que se invierten, aproximadamente 6.000 euros mes por cada persona. Pues los ilegales ven muchísimo menos. La comida, el alojamiento, y no sé si les darán algún dinero de bolsillo. A los menas sí, pero es la parte menor. Todo el resto se queda en el camino. ¿Quiénes están detrás de esas ONGs? Pues viendo que tanto PP como PSOE ponen el acento en que es muy importante seguir acogiendo ilegales, pues me temo lo peor. Me temo que estén pringados todos en el asunto, pringados de manera indirecta, con ONGs interpuestas. En Alcalá, pues se ha producido esta violación salvaje. La indignación se ha desatado en el municipio y entonces ahora anda la regidora de Alcalá, del Partido Popular, diciendo que va a exigir al gobierno que quite de ahí el centro de ilegales. Pues bien, pero ¿y a dónde se los van a llevar? ¿A algún otro municipio de la región? Es decir, quitamos el problema de Alcalá y lo llevamos a, yo qué sé, Getafe, o ¿a dónde? Ya hemos sabido la semana pasada que van a instalar un centro de menas en Pozuelo, donde van a meter a 400 menas.
Pues bueno, pues los habitantes de Pozuelo, mayoritariamente votantes del Partido Popular, tendrán ahora que disfrutar de la llegada de 400 alegres chicos que traen diversión multicultural asegurada. Esto no se resuelve moviendo ilegales de un sitio a otro, esto no se resuelve cerrando un centro. Lo que hay que hacer es cerrarlos todos. Lo que hay que hacer es que la gente que entra ilegalmente en el país sea devuelta a sus países de origen. Aquí, por supuesto, que queremos inmigración, por supuesto estamos encantados de que vengan de fuera a ayudar a que España sea más grande, pues con su trabajo. Además nos encanta que cada uno aporte aquello que de su cultura sea compatible con nuestras leyes. En España pues no somos cerrados y estamos abiertos a todas las nuevas experiencias, pero dentro de la ley y entrando por los cauces legales. El que entra ilegalmente a la frontera y que se encarguen en su país de origen, y los menas que entran en España pues que se encarguen sus papás en sus países de origen. Es muy cruel separar a los niños de sus padres. Pero claro, el negocio es tan brutal que aquí parece que hay un interés por parte de la clase política en continuar alimentando el negocio. Y ayer Abascal se presentó en Alcalá pues para acompañar a los vecinos que protestaban por lo que ha sucedido, por esa violación salvaje. Y lo que decía tiene toda la razón. Hay mucha polémica sobre si Feijóo ha excluido a Alejandro Fernández y a Isabel Díaz Ayuso de su ejecutiva, pero ha metido a Cayetana Álvarez de Toledo. Todo eso es irrelevante. Las personas no significan nada. Tiene toda la razón ahí Abascal. Lo importante son las políticas. ¿Qué va a hacer Feijóo en el gobierno? Pues ayer sacaron muy pomposamente un decálogo de lo que vamos a hacer en los primeros 100 días. Y te pones a leer el decálogo y dice regeneración democrática. ¿Qué entra ahí? Pues lo que le dé la gana a Feijóo. Ley de lenguas. ¿Qué entra ahí? Lo que le dé la gana a Feijóo. Compromisos claros de vamos a cortar todo tipo de cesión al separatismo, ni uno. Compromisos claros de todo padre va a poder elegir la lengua de enseñanza de su hijo en el territorio nacional para garantizar que el que quiera pueda tener a sus hijos estudiando en castellano. Cero. Compromisos claros de proceder contra la amnistía, contra los indultos, perseguir a los que tienen la costumbre de cobrar el 3, el 5 o el 20% en comisiones. Nada de nada, todo farfolla para al final decir que Feijóo la va más blanco. Bueno, pues estupendo, pero lo que queremos saber es, ¿se va a derogar la Agenda 2030? ¿O vamos a seguir aquí destruyendo sector tras sector de la economía en España? ¿Se va a poner fin al delirio de género, como ha hecho Trump en Estados Unidos? ¿O vamos a seguir por el camino de las leyes trans y demás ocurrencias delirantes? Pues de eso, nada de nada. Al final, pues decía Feijóo, o Sánchez o yo. Pues perdóneme, pero salvo que usted haga lo contrario de lo que hace Sánchez, nos da igual que esté Sánchez o que esté usted. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué va a derogar exactamente de todo lo que Sánchez ha hecho en este tiempo? Y de todo lo que antes hizo Zapatero y no derogó Rajoy. ¿Qué senda va a seguir usted? ¿La de Milei? ¿La de Trump? ¿La de von der Leyen? Y en cuanto al PSOE, decía Abascal que Sánchez va a hacer lo posible por resistir hasta el final. Probablemente tenga razón. Y decía Abascal que bueno, que por lo menos eso va a traer como cosa buena que Sánchez va a destruir al PSOE. Y es verdad. Cuanto más resista Sánchez, más destruido quedará el PSOE. Con lo cual, yo el otro día lo comentaba en internet, tengo el corazón partido. No sé si quiero que Sánchez dimita ya
o que dimita dentro de unas semanas, porque cuanto más tiempo resista, pues más se hunde el Partido Socialista. Claro, que también tiene más peligro, porque sigue adelante con sus leyes liberticidas. Es difícil decidir cuándo debería dimitir Sánchez. En fin, para no arriesgarnos, casi mejor que dimita mañana, ¿no? Pero es verdad que su resistencia está haciendo lo que parecía imposible, que es que el PSOE vaya camino de convertirse en tercera fuerza. Miren la encuesta que sacaba ayer Electomanía, porque es demoledora. El Partido Popular sería la fuerza más votada si hoy se celebrasen elecciones generales con 157 escaños, según el último electopanel de Electomanía. Esto supone un aumento de un diputado respecto a la semana pasada y 20 más que las elecciones de 2023. El PSOE, por su parte, continúa su tendencia a la baja y obtendría 93 escaños, 28 menos que los últimos comicios. Cabe destacar que hace 2 meses la estimación de voto para los socialistas era del 29,8%, 6 puntos más que el 23,8% actual. Vox se consolidaría como tercera fuerza con 51 diputados, 18 más que en 2023, tras subir 2,1 puntos en intención de voto en el último mes. Podemos se situaría como cuarta fuerza con 9 escaños, seguido de Junts y RC con 8 cada uno, y por último Sumar y Bildu obtendrían 7 representantes. Bueno, la encuesta de ayer de Electomanía, que bueno, pues como todas las encuestas hay que tomar con pinzas, pero es demoledora si la comparamos con las encuestas anteriores de Electomanía. En un solo mes, el Partido Socialista habría perdido 23 escaños. O sea, casi va a escaño por día. No está mal. Yo creo que en estos momentos, dentro del Partido Socialista, son conscientes de que cada día que Sánchez resiste significa ir cayendo entre medio y un diputado más. Si en estos momentos tiene 93 escaños Sánchez, y a este ritmo de caída, quiere decir que como mucho le queda 3 meses antes de pasar a ser extraparlamentario el Partido Socialista. Obviamente no será así, porque hay un suelo de juliganismo que le garantiza al PSOE, no sé, 4 millones de votos. Pero vamos, que el Partido Socialista podría perfectamente batir su marca baja de resultados. Ya saben que Sánchez llevó al Partido Socialista a los, creo que eran 83 o no sé, una cifra ridícula. Bueno, pues va camino de quedar en unas próximas elecciones por debajo de ese umbral. Y lo que tiene esa caída del Partido Socialista es que está alimentando a los otros 2 principales partidos, al Partido Popular y también a Vox. Vox estaría en estos momentos en máximos históricos y el Partido Popular se está acercando a ese umbral de peligro que serían los 162 escaños. En estos momentos está en 157. Si consiguiera 5 más, es decir, 162, entonces con los 14 que las encuestas le dan a Junts y al PNV, Feijóo podría conseguir una investidura pactando con esos 2 partidos nacionalistas. Me dirán ustedes, hombre, ¿por qué va a pactar con esos 2 partidos nacionalistas? Pues yo no lo sé, yo no sé con quién va a pactar Feijóo. Lo que sí sé es lo que permiten o no permiten los números. Y también sé otra cosa, quien aleja la ocasión, aleja el peligro. Ustedes se fían, imaginen que Feijóo saca 162 escaños. Con los 14 de Junts y PNV tendría 176. ¿Ustedes pondrían la mano en el fuego a que Feijóo no pacta con Junts y PNV la investidura? ¿Sí? Pues entonces no hay problema, voten a Feijóo. ¿Tienen ustedes sus dudas de si Feijóo caería en la tentación de pactar con Junts y PNV la investidura? Bueno, pues entonces no le voten, porque si quieren alejar el peligro, tendrán ustedes que alejar la ocasión. Estamos en esa zona donde, pues, lo mismo el PP te saca una mayoría absoluta en las siguientes elecciones, que se queda a 15 escaños y entonces pacta con los nacionalistas, que se queda a 25 y entonces pues no le queda más remedio que pactar o con el PSOE o con Vox. Y como tampoco sabemos lo que va a hacer Feijóo, pues bueno, estamos un poco al albur de los acontecimientos. En cualquier caso,
Pues vamos a tiempos interesantes. Vamos a tiempos donde habrá que plantearse los problemas verdaderamente de raíz. ¿Qué queremos que sea España? ¿Un país cada vez más rico o un país cada vez más pobre? ¿Un país cada vez más libre o un país cada vez menos libre? ¿Un país cada vez más unido o un país cada vez más desunido? ¿Un país con voz en el mundo o un país lacayo de Bruselas? Pues tendremos que plantearnos qué es lo que queremos. Tendremos que entrar en los debates de fondo. La caída de Sánchez y su sustitución por un gobierno de Feijóo, sea con quien sea, pues tendrá la virtud de eliminar mucho ruido y clarificar el panorama para empezar a poner encima de la mesa las cosas que verdaderamente importan. Con lo cual, pues tampoco estoy así excesivamente preocupado por los resultados electorales. Que al final Feijóo gobierna con PNV y con Junts, pues bueno, será el último gobierno del PP. En fin, siguen las peripecias judiciales. Esta semana va a ser muy intensita. Hoy, el juez del caso interroga, del caso Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán, Sánchez, interroga al dueño de Servinavar, esa empresa que al parecer la trama utilizaba para canalizar las mórdidas, e interroga también al exdirectivo de Acciona, que parece que era el que organizaba la participación de la constructora Acciona en todas estas licitaciones corruptas. Escuchen. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente interroga hoy a 2 empresarios vinculados al denominado caso Cerdán. Por primera vez, el juez instructor escuchará en sede judicial la declaración de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, relacionado con el presunto pago de comisiones ilegales, y de Anchón Alonso, socio del que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La conexión entre Cerdán y Koldo García con ambos empresarios se remonta a su etapa en Navarra, donde según la UCO habría comenzado la supuesta actividad ilícita que más tarde se habría trasladado al Ministerio de Transportes. La Guardia Civil investiga una decena de adjudicaciones de obras públicas de Acciona, algunas de ellas en una unión temporal de empresas con Servinavar 2000 SL, firma en la que Cerdán intentó adquirir el 45% del capital por un valor de 540 millones de euros, según han comentado las últimas informaciones. Bueno, la importancia de estas 2 declaraciones pues se debe a cosas distintas. En el caso del dueño de Servinavar, pues tendrá que explicar muchos temas. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese contrato de compra de acciones de Servinavar que aparece firmado por Santos Cerdán y que se encontró en casa de este señor, del dueño de Servinavar? Tendrá que explicar cómo es posible que su empresa, que era una empresilla de Cancamacola, pues contratara a exdirectivos de PDVSA, hiciera transferencias a la ONG de Ábalos, hiciera transferencias a Koldo, participara en uniones temporales de empresas con grandes empresas constructoras en una serie de proyectos. Tendrá que dar muchas explicaciones al juez sobre las cosas de la trama, ojo, y también sobre las ampliaciones de las investigaciones, porque resulta que este hombre parece ser que era el contacto con Otegi. Y parece ser que empiezan a aflorar las conexiones que apuntarían al PNV. Bueno, puede estar interesante el desarrollo de las investigaciones judiciales en las próximas semanas. En cuanto a la declaración del exdirectivo de Acciona, pues hombre, va a ser muy interesante para que nos explique por qué una gran constructora como Acciona, es un monstruo, se asociaba para determinadas licitaciones públicas con una empresilla de 10 empleados de Navarra, dirigida por un amigo de Santos Cerdán. Parece raro, ¿no? Las grandes empresas, pues hombre, no se te asocian con una empresilla de Cancamacola que no te aporta nada si no hay una razón. Este exdirectivo me parece que le expulsaron de Acciona cuando ya salieron casos así un poco raritos, pero vamos, personalmente me resulta bastante difícil de creer que un directivo de segunda fila meta por ahí a una empresilla en uniones temporales de empresas con Acciona sin que la cúpula de Acciona dé el visto bueno.
no sé, creo que los procedimientos de control en estas grandes empresas, pues hombre, son exhaustivos y bueno, quiero creer que son serios. Eso de que la cúpula desconociera que este directivo, pues se me hace un tanto raro. Todo es posible en esta vida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que declara ante el juez este buen señor. Otro que ha dimitido recientemente, pues es uno de los que Sánchez había metido para sustituir a la gente de Santos Cerdán, y ya saben ustedes el caso. Nombra a un tal Salazar que estaba con él en Moncloa y resulta que empiezan a salir denuncias de mujeres que dicen que este tío era un baboso. Y entonces este hombre renuncia 3 minutos después de haber sido nombrado, y el Partido Socialista dice: en cuanto hemos conocido las denuncias hemos actuado. Pues parece ser que no, porque parece que las denuncias son de hace 6 años, son de antes de que este hombre llegara a Moncloa, y a pesar de que mujeres denunciaron los comportamientos babosos de este tío antes de que me fuera nombrado por Sánchez para Moncloa, a pesar de eso, Sánchez lo nombró. Es decir, que las acusaciones de ciertas mujeres del PSOE, pues Sánchez las archivó en la P de papelera. Escuchen. Pedro Sánchez fue advertido hace 8 años sobre la conducta inapropiada de Francisco Salazar hacia mujeres. Aún no era presidente del gobierno cuando comenzaron a llegarle las primeras alertas sobre Salazar, dirigente andaluz clave en su victoria frente a Susana Díaz en las primarias del PSOE de 2017. Según publicó Voz Populi, incluso uno de sus ministros llegó a describirlo como un auténtico depredador sexual. Pese a estas advertencias, tras la moción de censura, Sánchez lo incorporó a su gabinete en la Moncloa. Fue en el complejo presidencial donde, según varios testimonios, se habría producido la mayoría de los episodios de acoso. Además de la advertencia inicial en 2017, Sánchez fue informado al menos en otras 2 ocasiones. Fuentes consultadas por Voz Populi afirman que Salazar fichaba asesoras con la intención de intimar con ellas. Una de las afectadas relata que tras incorporarse a su puesto, comenzaba un calvario de insinuaciones, proposiciones indecentes y llamadas fuera de hora con fines no profesionales. Y todo esto Sánchez lo sabía, lo cual plantea una interesante cuestión. Si le informan a Sánchez de que este tío tiene comportamientos inapropiados hacia sus colaboradoras del partido, y Sánchez, a pesar de ello, no solo no hace nada, sino que le promociona, pues quiere decir que a Sánchez ese tipo de comportamientos quizá no le parecían mal. A lo mejor es que los encontraba hasta perfectamente normales, ¿no? No sé. El que no hiciera nada y encima promocionara a este tío después de que hubiera denuncias internas de mujeres en el Partido Socialista, pues a mí lo que me dice es que a lo mejor Sánchez piensa que ese tipo de comportamientos es correcto. Con lo cual me pregunto si el propio Sánchez ha tenido algún tipo de comportamiento de ese estilo. ¿Ha tenido algún tipo de, en fin, denuncia interna? ¿Ha hecho Sánchez algo reprochable con sus compañeras de partido y por eso no le parece mal lo que este hombre hacía? Porque no me lo explico. O sea, si le avisaron en repetidas ocasiones y a pesar de eso Sánchez no solo no hizo nada, sino que le promocionó, pues hay que preguntarse exactamente cuáles son los comportamientos habituales de Sánchez. Igual que con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es esa señora que tuvo en su mano denuncias sobre el comportamiento de Rejón y no solo no hizo nada, sino que le nombró portavoz. Con lo cual dices, ¿a qué se dedica Yolanda Díaz para que ese tipo de conducta no le pareciera reprochable? En fin, ya saben ustedes que lo de la inmigración pues es un extraordinario negocio y por eso se sigue promoviendo la inmigración ilegal en España. Hay muchísima gente haciendo muchísimo dinero con ello. Pero no se crean ustedes que porque esté ese negocio el gobierno renuncia a otros. Ahora acaban de sacar otra cosa, pues que huele a chollazo enorme para algunos y a que han encontrado otro modo de sacarnos pasta. Ojo a los que tengan perro, porque les van a obligar a ustedes a hacer un curso. Escuchen.
Quienes deseen tener un perro en España deberán superar un curso de tenencia responsable obligatorio, gratuito, online y de 4 horas. Al finalizar recibirán un certificado válido de por vida. Así lo establece el borrador de un Real Decreto que desarrolla la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales de 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto está en fase de audiencia pública hasta el 16 de julio. El documento modifica 25 artículos de la ley e introduce criterios homogéneos para la cría, venta y tenencia de animales de compañía, el funcionamiento del registro estatal SICERPA, la gestión de animales abandonados y las colonias felinas. El objetivo principal es reforzar la protección y el bienestar animal, reducir el abandono y frenar la cría incontrolada. Yo lo siento, pero leo esto y lo que me pregunto es si quién va a dar esos cursos y cuánto nos va a costar a los españoles esos cursos. ¿A qué amiguete le van a asignar la impartición de esos cursos online para los dueños de perro? En fin, creo que han encontrado otra vía de negocio. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos de Suiza, que ha prohibido la entrada de inmigrantes en piscinas públicas tras causar numerosos robos, peleas, agresiones sexuales y episodios también de nudismo. Unai Cano nos cuenta todos los detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, Rubén Pulido nos detalla que la inmigración ilegal se ha disparado en las Islas Baleares, de 261 llegadas en todo el año 2020 a casi 2.900 en el primer semestre de 2025. Y Pedro Fernández Barbadillo nos habla de cómo, mientras el globalismo predica el apocalipsis por el calor en verano, España está registrando el número más bajo de hectáreas quemadas en los últimos 7 años. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca.